¿Qué tal? ¿Cómo les va? El pensamiento de hoy pertenece a Santo Tomás y dice así: una medicina fuerte produce la salud inmediatamente. Pensando en ilustrar esta frase con algunos ejemplos, no encontré muchos. Quizá un electroshock, ¿no? Cuando sucede un paro cardíaco, entonces se le aplica corriente eléctrica, ¿no? a la zona cardíaca de la persona que ha sufrido el paro, y entonces ese golpe, ese shock, revive el corazón, ¿no? O bien cuando, por ejemplo, se le inyecta un antídoto a una persona que ha sido envenenada, por ejemplo, mordida por una serpiente venenosa, el antídoto que entra en forma directa, ¿no? Y fuerte en la corriente sanguínea, entonces elimina cualquier peligro del tóxico, etcétera, ¿no? Si era una medicina fuerte, dice Tomás, genera la salud, produce la salud en forma inmediata. Esta frase quizá habría que decirla en una forma un poco distinta. A saber, la medicina solo si es fuerte, solo en el caso de que sea fuerte, produce la salud inmediatamente. Porque Tomás pone el acento en la fortaleza, en este caso, de la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina siempre provoca la salud, genera la salud, ¿no? Siempre. Por eso es medicina, si no, no sería medicina. Pero la experiencia nuestra es que la salud se recupera en forma gradual, muchas veces lenta, ¿no? Es decir, es un proceso, no es un instante. Recuperar la salud no es instantáneo, sino que es un proceso. Pero en el caso raro, poco frecuente, de que esa medicina sea fuerte, entonces sí provoca la salud en forma inmediata. Es una excepción más que la regla. Tomás lo explica aquí usando una palabra muy linda, que es la palabra resistencia. Dice, claro, porque el cuerpo se resiste. Él no dice cuerpo, él llama, según su estilo así técnico, abstracto, principio pasivo y principio activo. El principio activo, en este caso, es la medicina. El principio pasivo es el cuerpo enfermo. Ahora bien, el principio pasivo, dice él, no solamente no es activo, sino que ejerce una determinada resistencia. Y esa resistencia hace o exige que el principio activo repita su acción para que de alguna manera vaya superando la resistencia del principio pasivo. Esto de la resistencia es muy importante desde el punto de vista práctico, nuestro cotidiano, ¿no? Cuando nosotros observamos en nosotros y fuera de nosotros determinada resistencia, ¿no? Así Tomás, por ejemplo, en este lugar que estamos leyendo, dice, el fuego, trae otro ejemplo, no inflama instantáneamente, súbitamente, al combustible. Por ejemplo, la madera, digo yo, ¿no? Madera. Porque, sigue diciendo Tomás, leo, no puede vencer de inmediato su resistencia. Aquí, entonces, él menciona esta característica del principio pasivo, que es el resistirse. No puede vencer de inmediato su resistencia, sino que va, sigo leyendo, poco a poco, anulando las disposiciones contrarias, para que, reduciéndolo totalmente, le pueda imprimir su propia semejanza. Fíjense qué forma de escribir tenía Tomás, qué preciso y a su vez qué hermoso, ¿no? Fíjense esta cadencia, ¿no? Es decir, obviamente estoy leyendo la traducción al español, sino que va poco a poco anulando las disposiciones contrarias, para que, reduciéndolo totalmente, le pueda imprimir su propia semejanza. Ahora bien, si el principio activo es fuerte, muy fuerte, entonces esa resistencia del principio pasivo se ve inmediatamente neutralizada. Esas disposiciones contrarias, ¿no? Esto Tomás se lo pregunta cuando él estudia un tema que tiene una enorme importancia y es que poco tratado por nosotros, que es el tema de los hábitos. Me refiero a los buenos hábitos, los malos hábitos, ¿no? Dice, ¿qué es esto del hábito? El hábito es una disposición virtuosa, buena, ¿no? Orientada al bien, ¿no? Es decir,
No solamente es un acto bueno el que se realiza, por ejemplo, una persona solidaria realiza un acto bueno, sino que la solidaridad de esa persona está presente aun cuando no realiza ese acto bueno, aun cuando está durmiendo. Esa persona es solidaria. ¿Por qué? Y porque su alma ha sido como moldeada por el hábito bueno de la solidaridad, ¿no? Es decir, los hábitos son disposiciones permanentes a obrar el bien, que son disposiciones que hacen que nosotros obremos el bien en forma natural o casi natural. Dice Tomás, natural, y agrega, fácil y deleitable. Por ejemplo, yo voy a visitar a un amigo, es budista, ¿no? Entonces me quedo un par de días en su casa, no mucho más, y entonces él se levanta muy temprano para saludar el sol, ¿no? Saluda el sol, entonces yo por respeto a él me levanto, saludo el sol, después yoga, ¿no? Él toca el piso con las manos, apoya las manos en el piso, ¿no? Yo llego con mucho esfuerzo a la rodilla, un poco más abajo de la rodilla, ¿no? Después, en lugar de tomar un desayuno como corresponde, ¿no? Café, no sé, huevo, algún pan con manteca, él se hace una porquería de pepino, manzana verde, no sé qué cosas raras, ¿no? Y él encuentra deleite en eso, pero él no fue siempre así. Era una persona normal, ¿no? Antes de convertirse en un ser de luz. Pero claro, él en un momento empezó dice Tomás, a repetir actos. Dice, ¿cómo se forma un hábito? ¿Cómo llegó esta persona normal a desayunar pepino con manzana verde? Bueno, quizá el primer día sintió la misma repugnancia que yo siento cada vez que lo visito, pero pues fue venciendo la resistencia, de modo que imprimió su propia semejanza. O sea, ya ahora él hace fácil, en forma fácil, natural y deleitable, algo que a otra persona que no ha vencido esa resistencia le resulta repugnante. Es decir, por ejemplo, uno ve un gran pianista, ¿no?, que está como compenetrado con el piano, formando como una especie de unidad, ¿no? En fin, y toca y una cosa extraordinaria, ¿no? Como te transporta la música a otro lugar. Uno se acerca al piano, no puede tocar 3 notas seguidas, no la misma nota, porque se equivoca. Uno se pregunta, claro, ¿qué talento? No, no es un talento. No es solamente el talento, sino que una vez, cuando el pianista en cuestión era un niño, él se acercó al piano y no pudo tocar la misma nota 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? Y que él repitió una y otra vez el acto de tocar el piano. Se ejercitó, practicó, se entrenó. Por eso Tomás, cuando habla acerca de los hábitos, dice una cosa que es muy abstracta, pero en esa abstracción se encierra como el secreto del éxito. ¿Y qué cosa dice? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿No? Es muy sencillo. Los hábitos se forman por repetición de actos. Vale decir que este pianista, ¿no?, llegó a un éxito, digamos, a tocar a una enorme velocidad, casi mecánicamente, sin pensarlo, porque repitió infinidad de veces el ejercicio de tocar el piano, bueno, las escalas, los ejercicios, etc. Llegar a ser un gran músico, ¿no? Entonces uno reconoce que el éxito de ese hombre es consecuencia de la repetición de actos, diría Tomás, de ejercitarse, de practicar, diríamos nosotros. No hay ningún misterio. Claro, uno dice, pero claro, él tenía un talento natural. Sí, obviamente, Tomás esto lo dice claramente, cuando dice que los hábitos se arraigan en la naturaleza. La persona que no tiene talento, por más que practique, no va a alcanzar un gran éxito. Puede llegar a ser un buen pianista, pero no excelente, no genial, porque supone la genialidad cierto talento natural. Pero el talento natural sin la práctica no sirve. Es como una hermosa piedra, ¿no?, de mármol de Carrara, que nunca ha sido tocada por el cincel de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, el David de Miguel Ángel, que es piedra, bellísima en su cualidad natural, pero lo que hace que esa piedra
se haya convertido en una estatua bellísima, es el golpeteo diario, constante, durante años, del artista. De modo semejante, digamos que nosotros tenemos como potencialidades, posibilidades, talentos, pero sin el ejercicio esos talentos quedan, en fin, en bruto, como quien dice, ¿no? Están ahí, estuvieron ahí, ¿no? Y esto es muy preocupante cuando uno piensa que hay muchos niños muy talentosos y que no tienen la posibilidad de desarrollarlos, porque no tienen una escuela, no están bien guiados, ¿no? Es muy trágico, es muy trágico. Entonces, el alma del hombre es moldeable. Algunas veces nos preguntamos acerca de la diferencia entre lo humano y lo animal. Bueno, aquí tienen una diferencia, y no menor, a saber que el alma del animal no es moldeable. El alma del hombre sí es moldeable. Al decir, un pajarito, por ejemplo, tiene hábitos naturales. Rompe el cascarón, no sé, y a los pocos días empieza a volar, pero no tuvo que practicar el vuelo. No tuvo que practicarlo, porque el hábito de volar está impreso en su naturaleza. Así como el hábito de caminar o el hábito de hablar, ¿no? Está impreso, innato, dice Tomás, en nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos que adquirir el hábito de hablar. Sí, el hábito de hablar esta o tal lengua, sí, eso sí, pero hablar es natural en el hombre. Pero el pajarito no puede hacer muchas cosas más. Sí, puede piar, puede volar, puede construir su nido. Son 3 o 4 cosas que están impresas en su naturaleza. El hombre, el alma humana, dice Aristóteles, ¿no? En cierto sentido es todas las cosas el alma humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, pero también quiere decir que el alma humana es tan grande que puede moldearse mediante hábitos que la hagan ser, por ejemplo, un gran pianista o un gran jugador de fútbol, ¿no? Como Messi, no sé, Maradona, qué sé yo, Ronaldo, un gran científico o un alpinista o un gran artista, en fin, lo que sea, ¿no? Es decir, no hay un secreto en esto. Es un tema, obviamente, que supone cierto talento natural, pero que supone sobre todo ejercicio, repetición de actos, ¿no? Aún las cuestiones más íntimas y espirituales suponen repetición de actos. Es decir, la oración, por ejemplo, que es algo muy espiritual, sin embargo, desde el punto de vista antropológico, ¿qué es? Un hábito. La persona al principio, en fin, dice, ¿qué es esto de rezar, no? Resulta raro, extraño. Uno siente resistencia. La palabra resistencia también es clave para entender este texto. La resistencia. No quiero, no me interesa, me distraigo, me aburre. Pero después de vencer esa resistencia, de pasar como ese momento, digamos, desértico, ¿no? Difícil, la oración se va haciendo natural, fácil y deleitable. De modo que ya lo raro es no rezar. Antes lo raro era rezar. Y así todas las cosas, a medida que repetimos actos pertenecientes a ese hábito, se van haciendo casi naturales, fáciles y deleitables, ¿no? Fíjese qué importante esto, porque en definitiva nos explica algo muy sencillo que hace a nuestra vida diaria y a nuestro quehacer, a nuestro bienestar y a lo que llamamos éxito, ¿no? Es decir, porque hay personas que viven una vida saludable, que tienen una nutrición saludable, o que hacen ejercicio físico y uno las ve mejores, más contentas. Bueno, porque un momento dado empezaron a hacer actos una y otra vez hasta que esa actividad que les resultaba a ellos también repugnantes y poco interesantes, hoy les resulta, como mi amigo budista, el jugo ese espantoso de pepino, les resulta hasta delicioso. ¿Por qué? Porque el alma humana es así, es moldeable, ¿no? Aquí Tomás utiliza, digo, importante verbo, y voy a ir terminando, generar, el generar. ¿Cómo se generan? Dice él. Porque la palabra generación, para Tomás, es lo opuesto a corrupción. Esto Tomás lo sabe bien porque él conocía un texto de Aristóteles, un hermoso libro, ¿no? Y denso, acerca de la generación y la corrupción. Y él explica que hay dos movimientos fundamentales en el ser. Estamos hablando del ser en general, ¿no?
de todas las cosas. Es decir, el ser no es estático, sino que es dinámico, y en ese dinamismo del ser encontramos dos movimientos fundamentales, básicos, universales, que son el movimiento, el proceso de generación y de corrupción. ¿Y qué es generación? Generar, dice Tomás, es cuando de algo menos noble procede algo más noble. En cambio, la corrupción es cuando de algo más noble procede a algo menos noble. Los hábitos se generan, ¿por qué? Porque son virtudes, son cosas nobles. ¿Y cómo se genera un hábito? Insisto en este verbo importante. Mediante la repetición de actos de algo menos noble, se genera algo más noble. ¿Por qué menos noble? Claro, el alma es noble, pero un alma informada por el hábito de la disciplina, de la paciencia, de la cortesía, de la solidaridad, de la higiene, del trabajo, del estudio. No hay un hábito, son innumerables los hábitos, y Tomás los estudia con detenimiento cada uno de ellos, ¿no?, en la Suma Teológica. Un alma, informada por hábitos es más noble que un alma en un estado, de potencialidad, ¿no?, de pura posibilidad. Ahora sucede también el movimiento contrario, cuando de algo más noble procede de algo menos noble. Se llama corrupción, ¿no? Ahora, la corrupción, curiosamente, se realiza o se obra mucho más rápidamente que la generación. Es decir, para producir un hábito bueno, una virtud, se requiere mucha repetición, mucho esfuerzo, obviamente, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Pero la corrupción, en cambio, es como que hay algo que nos inclina más a lo menos noble que a lo más noble, ¿no? Esto es preocupante, ¿no? Es inquietante, diríamos. Bien, todo el tema de los hábitos, que obviamente es muy personal, es el secreto, digo yo, entre comillas, del éxito, ¿no? En fin, y el hábito se alcanza por la repetición de actos. Termino diciendo que hoy se habla mucho de valores, ¿no? Se ha reemplazado el término de la tradición, virtud, por el término valor. El valor, por ejemplo, de la paciencia, el valor del amor, el valor, de la solidaridad, el valor, en fin. Ahora, el valor es una abstracción si no está arraigado mediante una virtud. ¿Sí? Cómo se realizan, no cómo se piensan, la idea del valor, sino la realidad del valor, cómo se va a realizar si ese valor no se ha arraigado mediante una virtud. Queda en el aire, ¿no? Y esto a algunos nos llama la atención del peligro que significa reemplazar la doctrina de las virtudes por la doctrina de los valores. Bueno, es solamente un pensamiento al paso, esto que hoy les propongo a su reflexión, ¿no? Y bueno, y saber que algunas veces sucede que la medicina se genera, si es fuerte, genera en forma inmediata la salud, ¿no? También, en casos de la vida espiritual, por ejemplo, ¿no? Recuerdo un caso de una persona que de repente sufrió un shock, no de tipo físico, sino emocional, moral, y su vida cambió 180 grados. No tuvo que hacer todo un proceso, sino que fue una cosa inmediata, ¿no? Bueno, el caso de San Pablo, la conversión de San Pablo en su camino a Damasco fue inmediata, instantánea, porque el golpe fue fuerte. Ni más ni menos se le reveló el Señor Jesús. Pero también hay que reconocer que el camino normal es lento, es un proceso, ¿no? Es un camino propiamente, ¿no? Bueno, espero que sea de su utilidad. Si así lo fue, les voy a pedir que que le pongan el like, se suscriban, quizá lo compartan para la difusión del canal. Entonces me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.